Agradecerle a la compañera Nuria Urquía Fernández su presencia. La FAO es un organismo que ha luchado en todo el mundo porque las condiciones de desigualdad y las condiciones de hambruna desaparezcan, y su presencia en este foro contra el hambre es un testimonio que no podía faltar, porque en México estamos haciendo esfuerzo mucha gente para que acabemos con las condiciones infames en que vive nuestro pueblo. Muchas gracias, Nuria, por estar aquí con nosotros. Agradecerle profundamente al compañero Fidel, representante Rarámuri, por los testimonios que ha venido a dar aquí y que se le van a dar a conocer a las autoridades de este país, empezando por el ciudadano presidente electo Enrique Peña Nieto. Coincidimos contigo, Fidel, en que no es dándoles cosas como vamos a resolver el problema, sino enseñándoles y apoyándolos para que en su tierra puedan producir su alimento. Agradecerle a Bruno lo que aquí ha venido a decir, y que es crudo lo que dijo, pero son realidades que está viviendo la gente nuestra en las diferentes comunidades pobres de este país. Hoy en la mañana platicaba con algunos compañeros y decíamos, es cierto, no solo en Chihuahua, donde viven los rarámuris hay hambre, es cierto, no solo en la montaña de Guerrero, son muchos los lugares de este país donde este flagelo está presente. Agradecerle profundamente a mi compañera Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte. Hoy mismo platicaba con ella ahí en cortito que tenemos temas que revisar con los norteamericanos con respecto al campo. Y yo sé que Marcela, he platicado con ella, es una mujer muy consciente, una mujer que quiere a su pueblo, y estoy seguro de que vamos a ayudar mucho al agro mexicano, revisando el TLC, por ejemplo, y vamos a ayudar mucho a nuestros paisanos migrantes de Estados Unidos con la fuerza de nuestra comisión encabezada por ti, Marcela. Muchas gracias. A la compañera Lisbeth Lecona, es cierto, no importa colores, vean, aquí en la mesa hay de todos los colores, hablando de partidos políticos, pero hay un tema que nos une el día de hoy, la lucha contra el hambre, y creo que las expresiones de Fidel y de Bruno pues nos llaman la atención y nos hacen reflexionar profundamente de que no pensemos en el bienestar político y en el protagonismo político, pensemos en que cómo juntamos nuestros esfuerzos para resolver el problema que tenemos en México. Agradecerle a mi compañero Raúl Morón, un entrañable compañero de la lucha social en el magisterio y en otros lados. Gracias, Raúl, por acompañarnos, senador Raúl Morón. Agradecerle al doctor Calva, hoy nos va a hablar de la crisis alimentaria. Lo escuché en un foro internacional hace unos días aquí en la Ciudad de México y sinceramente hay que escucharlo para ver las alternativas que viene a plantear. Y yo hablaba con él por teléfono hace unos días y le decía que necesita integrarse al equipo aquí en el Senado para que juntos, con la sapiencia que él tiene y muchos otros que se han acercado, podamos diseñar alternativas, ofrecérselas al gobierno, incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo y darle seguimiento ahí en el Plan Nacional de Desarrollo para que el campo mexicano tenga una situación de mejora sustancial. Agradecerle a todos los dirigentes campesinos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la CIOAC, a la CODUC, a todos los que, diría Miguel, ya empecé, ahora ya no sé cómo terminar, pero agradecerles absolutamente a todos su presencia. Este foro es muy importante porque nos va a permitir llamar la atención de los que gobiernan, de los senadores de la República, por eso lo hicimos aquí, y de todos aquellos que estén interesados en que México sea un país sin hambre.
Decirles que en el día de la celebración, el Día Mundial de la Alimentación, quiero compartir con ustedes que voy a presentar en un rato la Ley General del Derecho a la Alimentación como ley reglamentaria del artículo 4 y la fracción 20 del artículo 27 constitucional. Hemos trabajado duro con nuestros asesores, escuchando a compañeros de todos lados, pero la ley no es perfecta y vamos a mejorarla en algunos foros que voy a anunciar más adelante. Toda persona tiene derecho a alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El Estado lo garantizará, dice el artículo 4. Y en su adición a la fracción 20, el artículo 27 dice: el desarrollo rural, integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Por su parte, la Cámara de Diputados, en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2012, autorizó un monto de 38.830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del programa de derecho a la alimentación, identificados como programa 11 del PEC, acciones que habremos de revisar en su cumplimiento. Las razones que me motivaron a presentar esta iniciativa son que es inaceptable que tengamos esas condiciones de pobreza en el país, estimadas en un 50% de la población. Es un gran contrasentido que, teniendo un potencial productivo que tenemos en el país, tengamos a más de 28 millones de mexicanos que padecen pobreza alimentaria y que de estos 20 millones se encuentran en el campo, siendo ahí donde se producen los alimentos. Las dimensiones de la pobreza son ahora alarmantes. En México tenemos casi el doble del porcentaje de personas con hambre que los que existen en el mundo. Miren ustedes, según datos de la FAO, en el mundo existen 960 millones de habitantes en condiciones de hambre, como ellos los denominan. Esto es 1 de cada 7, o sea, 13.7%, mientras que en México 28 millones de 112 padecen pobreza alimentaria. Según los términos usados aquí, esto es 1 de cada 4 mexicanos padece pobreza alimentaria. Estamos hablando aproximadamente del 25% de nuestra población. Podemos decir que el doble del porcentaje de la media mundial. Pero si nos vamos a las zonas con extrema pobreza, tenemos municipios en la Mixteca oaxaqueña, en la montaña de Guerrero, en la Tarahumara, en las Huastecas, en Chiapas, en el Mezquital, aquí cerquita en el Estado de México, cuya población en pobreza alimentaria es de un 95 al 97%. Quiero destacar 3 grandes aspectos de la iniciativa que voy a presentar aporta para la solución de los problemas alimentarios del país. Primero, realiza una actualización del derecho a la alimentación en México con los derechos internacionales, como son su carácter universal, la progresividad, la integridad, el logro de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. La universalidad del derecho a la alimentación es fundamental porque, además del 25% que padece hambre, en México tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo. El 64% de la población adulta la padece. La desnutrición infantil es del 30%. La mala nutrición, o como también se le llama la cara oculta del hambre, genera un gran problema de salud en enfermedades relacionadas con la diabetes e hipertensión. De tal grado que, según la Secretaría de Salud, el presupuesto que tiene disponible en el 2017 solo alcanzará para atender este tipo de enfermedades por su gran incremento. La alimentación adecuada es un derecho universal de todos los mexicanos. La crisis alimentaria, nos encontramos en el umbral de una crisis alimentaria, producto de una serie de políticas públicas inadecuadas y de problemas estructurales, a las que se han sumado el hecho de que el año pasado fue el peor año agrícola de las últimas décadas en nuestro país. Perdimos 15.5 millones de toneladas de alimentos.
Se han dejado de sembrar más de 2 millones de hectáreas en las últimas décadas. La migración en este periodo es mayor a los 10 millones de mexicanos. De parte de los Estados Unidos se nos informa que se han perdido 45 millones de toneladas de maíz y si ese país no reduce sus metas en la producción de etanol en base a maíz, tendremos en los próximos meses una gran reducción de la disponibilidad de este grano en el mercado mundial y consecuentemente el incremento del precio de los alimentos. De ahí la tarea tan importante que tenemos la compañera Marcela y los que integramos la Comisión con América del Norte para convencer a los norteamericanos de que la humanidad es más importante que la producción de etanol. Vivimos una alarmante dependencia alimentaria que pasó de importar 5.079 millones de dólares de alimentos en el 95 a 26.475 millones de dólares en el 2011. Esto es, durante el periodo comprendido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio, multiplicamos por 5 las importaciones de alimentos, incrementándose en un 521%. Si comparamos que en 1981, al inicio de la época neoliberal, importábamos 2.500 millones de dólares en alimentos, y lo comparamos con que para finales del 2012 estaremos importando 33.000 millones de dólares, tenemos que las importaciones se habrán multiplicado por 15 veces. Tan solo el déficit de la balanza comercial en alimentos en el 2011 fue de 4.636 millones de dólares, la cifra más grande de la historia, y representa un monto similar al presupuesto del que dispone la Zagarpa para apoyar la producción. Por todo ello, la segunda aportación de esta iniciativa es la creación de un programa nacional alimentario, de una estrategia alimentaria sustentada en el abandono del asistencialismo para establecer una política alimentaria productiva, dejar atrás el modelo agroimportador para desarrollar capacidades en nuestras comunidades. Para ello, las nuevas políticas públicas que se proponen son promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos, cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis alimentaria, recuperar formas y modelos de producción local que permitirán que la producción familiar multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos, apoyarse en la organización social para salir de la crisis. Recordemos que todo proceso de apoyo social, si no genera organización, se convierte solamente en un apoyo asistencial. La experiencia nos indica que los grandes procesos sociales han siempre estado acompañados de grandes procesos organizativos. Realizar una conversión del gasto asistencial, que actualmente es la mayoría, hacia gasto productivo. Partimos del principio que toda política social que no fomente la organización termina convirtiéndose en un apoyo asistencial. Según el estudio de la CEPAL, todos los países de América Latina redujeron el número de habitantes con hambre, excepto México y Honduras, lo que refuerza que las políticas públicas han sido incorrectas. En otro estudio, el mismo organismo destaca hace solo unos días que de 275 programas sociales del gobierno federal, solo 5 se destinaron a la alimentación, por lo que ha remarcado la urgencia de atender el problema como prioritario y con una política de Estado. El tercer aspecto es que nos proponemos una profunda y efectiva reforma institucional. La situación actual de la crisis alimentaria y abandono del campo requiere de una profunda reforma institucional que responda a los intereses de la población rural. Ya señalamos que se carece de una instancia para atender y superar el hambre, también de que se carece de metas para atender el problema alimentario, razón por la que requiere que exista una verdadera política de Estado para solucionar el problema alimentario. El principal elemento de la reforma institucional es que se cuente con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para atender el problema alimentario y encargada también de la aplicación de los programas respectivos. La creación del Instituto Mexicano de la Alimentación como un organismo autónomo tiene gran importancia por las siguientes razones. 1. Requerimos evitar que los programas clientelares sigan sustentados en la necesidad y el hambre, evitar que cualquier política pública explote esta necesidad y lucre políticamente con ella. Actualmente los programas sociales son aplicados por los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, dirigidos siempre con un criterio clientelar hacia grupos de apoyo, de ahí que se tenga poca eficiencia en la reducción de la pobreza alimentaria,
porque los apoyos son asistenciales, porque la autoridad les es más rentable electoralmente dar recursos en efectivo, entregar publicitariamente los apoyos y directamente por el funcionario interesado para que exista siempre una gratitud hacia él y consecuentemente se ganen votos con ello. Necesitamos evitar la perversidad electoral con que se usa la pobreza. Es urgente y necesario que exista una institución con autonomía para ejercer la política pública alimentaria y aplicar los programas. Por ello se propone la creación inmediata del Instituto Mexicano de la Alimentación como organismo autónomo, así como eliminar la gran dispersión existente en los programas relacionados con la alimentación y su necesaria incorporación al Programa Nacional de Alimentación, generando la sinergia que exige la atención de este problema. De resultar la aprobación de este organismo y de que sea el responsable de ejercer los recursos, podríamos adelantar que en el 2008 tendríamos elecciones limpias. Con esta iniciativa abrimos un gran debate por el derecho a la alimentación y agradezco su presencia porque son ustedes los primeros convocados. Queremos que este sea un ejercicio de legislar con la gente y de carácter amplio y plural, con la sola ideología de solucionar el problema del hambre en México. Tengo 3 convocatorias que plantear. Un llamado a la mesa directiva de la Cámara de Senadores y su homóloga en la Cámara de Diputados para que coadyuven a la convocatoria para constituir el Frente Parlamentario contra el Hambre como instancia de participación plural de los legisladores y sociedad civil, cuya sesión de instalación deberá de no ser más allá del 15 de noviembre. Una segunda convocatoria a las Comisiones Unidas del Senado y sus homólogas de la Cámara de Diputados para trabajar en conferencia con los congresos locales en la dictaminación de esta iniciativa del derecho a la alimentación. Una convocatoria amplia a foros regionales de discusión en los siguientes lugares: la Mixteca oaxaqueña, en la montaña de Guerrero, en la Tarahumara, en las Huastecas, en Chiapas, en el Mezquital, en el Estado de México, un foro científico y otro con sector de investigadores y agrónomos. Todos tenemos la obligación de luchar contra el hambre, porque de no hacerlo, como diría el compañero Bruno, seguramente los extraterrestres vendrán a dar testimonio de que un día hubo una raza llamada humana. Por su atención, muchas gracias.